Yo soy Juan José, uno de los pastores de la iglesia, y hoy tengo el privilegio de poder compartir la predicación con ustedes y vamos a estar predicando sobre Apocalipsis capítulo 5. Y la mayoría podrían preguntarse, qué raro, ¿qué hace el pastor predicando de Apocalipsis en Navidad? Pero ya van a ver por qué. Vamos a enseñar todo el capítulo 5 de Apocalipsis. Voy a leerlo y después hacemos una oración para poner este tiempo de predicación en manos del Señor. Dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi en el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era de miriadas y de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos esta bendición, Señor, de tener vida esta mañana y de poder estar en tu presencia, Señor. Has sido bueno con nosotros, Padre. Has sido bueno con nosotros, Espíritu Santo. Y te pedimos que en tu gracia nos permita, Señor, con humildad recibir tu palabra para crecer, no solo en conocimiento, sino en seguridad de lo que tú has logrado, de lo que tú ya has alcanzado y de la victoria que has obtenido en nuestro favor. Te pedimos, Señor, que nos dirijas a todos mientras tu palabra es expuesta, para que todos podamos ver la gloria de tu nombre en la faz de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Creo que para nadie es un secreto que estamos viviendo en una época de mucho sufrimiento en todo sentido para la humanidad. A nivel global hay inestabilidad de todo tipo. Inestabilidad militar,
política, social, económica, educacional, etc. Pero también hay mucho sufrimiento a nivel personal. Vemos vidas marcadas por la depresión, la ansiedad, la ira, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, la mentira, el orgullo, el egoísmo, etc. Y es inevitable considerar que lo que nosotros vemos a nivel global es realmente un reflejo de lo que está ocurriendo en el corazón del ser humano, porque toda maldad inicia en el corazón del ser humano. Y al mismo tiempo es inevitable preguntarse si hay alguna esperanza para el mundo. ¿Hay alguna esperanza de un mundo mejor, de un mundo distinto? Y la realidad es que cuando vemos la condición del mundo, es difícil reconocer que hay esperanza. Por lo menos nuestros ojos no alcanzan a ver de dónde puede venir la esperanza para un mundo como en el mundo en el que estamos. Pero la realidad es que Jesús no solo quiere darnos esperanza, sino que quiere darnos total, completa y absoluta seguridad. Voy a repetirlo, no solo quiere darnos confianza. La confianza está puesta en algo que podría pasar o podría no pasar. Esa es la esperanza, más bien. Está puesta en algo que podría pasar o podría no pasar. Pero la seguridad es una realidad futura que descansa en el poder de Dios, que es el Todopoderoso para ejecutar lo que Él se ha dispuesto a ejecutar. Y eso es lo que Dios quiere darnos por medio de este pasaje de Apocalipsis. Es la absoluta seguridad y la completa certeza de que Él se encargará de proveerle a la humanidad un mundo mejor, un mundo como nunca lo hemos imaginado. La mejor imagen, el mejor sueño, la mejor perspectiva que usted pueda tener sobre cómo podría ser el mundo perfecto, no le llega ni a los tobillos a la realidad del mundo que le espera a todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y eso lo vamos a ver en este pasaje. Pero antes de comenzar, tenemos muchos invitados hoy. Y yo quiero decirle a los invitados que estamos realmente felices de tenerlos hoy con nosotros, que hemos estado orando por ustedes por algunas semanas desde que supimos que iban a estar aquí con nosotros. Y quiero decirles adicionalmente que la persona que los invitó a estar aquí hoy realmente los ama y quiere que usted pueda disfrutar de la misma seguridad que ellos disfrutan. Ese es el deseo de las personas que los invitaron, ese es el deseo de nosotros como iglesia también. Y yo espero que ustedes puedan ver en este pasaje una ilusión firme y segura que solamente Cristo puede proveer. Algo que solamente Cristo puede dar y que ustedes puedan también aprender más de Él, pero también gozarse aún en las situaciones más difíciles que nos toca experimentar en este mundo. Para los que son parte regular de la iglesia, yo no diría que solamente es bueno, sino que es necesario recordar la seguridad que Cristo nos ha dado. Es necesario que mañana a mañana nosotros digamos, gracias Cristo por la seguridad que tengo en ti, porque eso cambia el día a día. Cambia la forma en la que enfrentamos la vida, cambia la forma en la que manejamos nuestras relaciones, cambia la forma en la que enfrentamos las pruebas y las dificultades de nuestra vida. Una vida es con Cristo y otra vida es sin Cristo. Pero aún teniendo a Cristo, muchas veces se nos olvida reconocerlo en nuestra vida y recordar la seguridad que Él ya nos ha provisto, porque Él ya alcanzó la victoria. Y eso es lo que nos va a hablar este pasaje. Si yo tuviera que sintetizar este pasaje en una sola verdad, sería la siguiente. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús
porque nos asegura una eternidad en su presencia. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús porque nos asegura una eternidad en su presencia. Y lo vamos a ver a partir de dos verdades. La primera está en versículos 1 al 4, y es que el ser humano es absolutamente incapaz de cambiar su realidad espiritual. La segunda verdad viene de los versículos 5 al 14, y es que solamente Jesús puede cambiar la realidad del ser humano, la realidad espiritual del ser humano. Este pasaje de Apocalipsis es parte de una visión que el apóstol Juan está teniendo hacia el final de su vida, a finales del primer siglo, en donde la iglesia cristiana estaba sufriendo terriblemente el acecho del Imperio Romano que los quería erradicar por completo. Algunos de los cristianos del primer siglo eran encendidos en fuego durante la noche para que alumbraran los caminos de Roma. Así de terrible y de inhumano era el trato que recibían aquellos primeros cristianos. En el caso del apóstol Juan, se encontraba exiliado en una isla por causa de su fe en Cristo. Si nosotros hacemos una comparación de lo que realmente vivía en términos espirituales la iglesia del primer siglo, no es muy distinto a lo que hoy nosotros vivimos en la actualidad. Tal vez la diferencia es la tecnología. Pero la realidad de un mundo en contra de Cristo está presente desde el primer siglo y hasta la actualidad, y estará presente hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. Pero Jesús le permite a Juan tener una visión celestial, una visión del cielo, de lo que está ocurriendo en la dimensión divina, porque para Juan es muy difícil ver la gloria y la esperanza y la seguridad que hay en Cristo a partir de lo que el mundo le permite ver. Y Jesús lo lleva para que él vea, esta es la comprensión divina que todos deberían de tener. Este es el escenario divino que todos debían de conocer y deberían de abrazar y encontrar ahí su mayor seguridad. Muchos no saben, pero el libro de Apocalipsis no es un libro para causar temor. No fue escrito con ese objetivo. El libro de Apocalipsis fue dado por Cristo a la iglesia para afirmarlos y darles seguridad en medio de la opresión que vivían diariamente en el primer siglo, y tiene el mismo propósito en la vida de nosotros, es darnos total, absoluta y completa seguridad de que Dios gobierna y de que Jesucristo es el que determina la actualidad y el futuro de cada ser que Él ha creado. Entonces vamos directo a la primera afirmación para que veamos cómo se desarrolla este pasaje con la esperanza de que el Señor ponga en nosotros esa seguridad. Versículos 1 al 4, el ser humano es absolutamente incapaz de cambiar su realidad espiritual. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo podemos hacer tal afirmación de que no hay forma de que un ser humano pueda cambiar o alterar la condición espiritual en la que se encuentra? Bueno, el versículo 1 comienza diciéndonos, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este primer versículo donde describe a Dios Padre sentado en el trono, y la expresión de que está sentado en el trono es que a Él, al Padre, le corresponde, Él posee, Él tiene absoluta soberanía, tiene todo el poder y toda la autoridad sobre toda la creación. Él gobierna, Él domina de manera plena todo lo que Él ha creado. Pero este Padre soberano tiene en su mano derecha un libro. Y ese libro podríamos entenderlo como un rollo que tiene escrito por fuera y por dentro. Esto no es común en los rollos que normalmente se escriben o se escribían en aquella época. Normalmente los rollos están escritos únicamente por dentro. Pero en este caso vemos este rollo escrito por dentro y por fuera.
Quiere decir, es una indicación de que esto es un libro que ha sido escrito con demasiado detalle y es exhaustivo en cuanto a los eventos que van a ocurrir en el fin de los tiempos. Pero como ha sido escrito por Dios, es inalterable. El Dios soberano que gobierna todo lo ha escrito y nada puede cambiar eso. Nadie puede cambiar lo que ha sido escrito en ese rollo. BlackRock no puede cambiar ese rollo. George Soros no puede cambiar ese rollo. Bill Gates no puede cambiar ese rollo. Las Naciones Unidas no pueden cambiar ese rollo. No importa el poder político que se una en contra del soberano, no hay criatura individual o de manera colectiva que pueda cambiar lo que Dios ha escrito en ese rollo. Él es el soberano y lo tiene en su mano derecha. Ningún ser, ningún ángel, ningún demonio, nadie puede alterar lo que ha sido escrito ahí. Le pertenece solamente al Señor. Y se nos dice que este rollo tiene 7 sellos. En Apocalipsis, el número 7 es una señal de plenitud, es una indicación de perfección. Y la idea que Juan nos está diciendo al describir este rollo con 7 sellos es que está perfectamente sellado y que no hay una sola criatura que conozca el contenido de ese sello. Nadie nunca lo ha visto. Dios que lo escribió es el único que conoce el contenido de ese rollo. Por el contenido de los siguientes capítulos de Apocalipsis, nos damos cuenta de lo que realmente hay en ese rollo. Es el desenlace de los eventos finales que conllevan al juicio de la humanidad. Un juicio que tendrá para unos salvación y para otros condenación. Salvación para todos los que han aceptado a Jesucristo como el siervo, el santo, Salvador y Señor ofrecido por Dios para el perdón de los pecados. Pero condenación para todo el que ha rechazado a Jesucristo como el único medio de salvación para la humanidad. Y todos los eventos que preceden ese juicio final. Pero mientras Juan está mirando al Padre y está viendo que el Padre tiene el rollo en su mano derecha, observa algo más. Y observa que de un momento a otro aparece un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, versículo 2, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Un ángel poderoso entra en escena y grita. Dice que proclama a gran voz, esos son gritos para que toda la creación lo escuche, para que nadie se quede sin escuchar lo que él está por advertir, o lo que está por anunciar, o lo que está proclamando. El ángel se asegura de ser escuchado por absolutamente toda la creación, ángeles y seres humanos, y les hace la siguiente pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Lo que el ángel está buscando es si hay algún ser creado, ángel o ser humano, que tenga la capacidad, la habilidad o la autoridad o el poder para tomar de la mano derecha del Padre el libro y ejecutar todo lo que ahí está escrito. De ese rollo, de ese escrito y de su contenido depende la condición actual y el destino eterno de toda la humanidad. Los que ya murieron, los que estamos vivos y los que vendrán en el futuro. Obviamente el anuncio de este ángel a gran voz genera expectativa en Juan y debería de generarlo en nosotros. ¿Hay alguien
Hay alguien que nos puede ayudar en medio de nuestra condición. Hay alguien que tiene la capacidad, la habilidad, el poder y la autoridad para cambiar la condición del ser humano y cambiar su destino eterno. Hay alguien. Pero la visión se vuelve dramáticamente desalentadora, porque se ve contrastada, porque pasa de un anuncio a toda voz a un silencio estremecedor, a un silencio desalentador. Versículo 3 dice: y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Eso es un silencio absoluto, es un silencio sepulcral, un silencio lleno de desesperanza, porque no se halló a nadie digno de tomar el sello y cambiar la historia del ser humano. Este texto lo que nos está diciendo y nos está advirtiendo es de la incapacidad, absoluta incapacidad del ser humano de revertir la condición en la que se encuentra, y por lo tanto su absoluta incapacidad de revertir el destino eterno que le aguarda. Muchos de nosotros podríamos tener pensamientos particulares de cómo es nuestra relación con Dios, pero en última instancia, lo que nosotros pensemos de nosotros mismos es irrelevante, y será irrelevante cuando estemos delante del trono de Dios, porque Él es el Dios justo, omnisciente, que juzga justamente a la humanidad. Y vean cómo nos describe Dios a cada uno de nosotros. Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. Eso es una descripción de Dios de la humanidad, pero no queda ahí. Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y se vuelve todavía peor, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El testimonio de la Escritura es unánime en cuanto a la condición del ser humano, de todo ser humano, independientemente en el momento histórico que le ha tocado de vivir en la historia de la humanidad. Somos pecadores a los ojos de Dios y somos justos merecedores de la ira eterna de Dios, justos merecedores de condenación eterna. Ningún ser humano cumple el estándar de Dios y todos estamos separados de Él. Y esa realidad se hace evidente por medio de la visión que tiene el apóstol Juan. El silencio es la evidencia de que nadie puede levantar la mano y decir: Señor, yo he cumplido tu estándar. Señor, yo he vivido en la forma que tú esperas que yo viva. Señor, yo puedo hacer algo por mí mismo o por alguien más. El silencio es la señal inequívoca de que no hay uno solo que pueda levantarse y presentarse delante de Dios como alguien que ha sido justo o que ha sido fiel o que ha sido verdadero o que ha sido perfecto. Esa es la lamentable, triste y desgarradora realidad de la condición del ser humano. De hecho, todos hemos pecado y lo único que hacemos en nuestra vida es añadir más pecado. En vez de revertirlo, es que no tenemos la capacidad, lo único que hacemos es añadir más y más y más pecado a nuestra vida. De tal manera que la balanza de manera continua se inclina hacia la justa condenación del ser humano. No se encontró ningún ser, ni arriba, ni en lo presente, ni debajo, ni un solo ser. Un llamado a todas las criaturas de la historia de la humanidad. No hubo uno que pudiera tomar el rollo y ejecutar su contenido.
Y el drama sigue en aumento. Vean lo que dice Juan en el versículo 4. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni mirar su contenido. Este es un llanto desesperado. Este es un llanto descontrolado de parte de Juan. Un llanto que todos nosotros deberíamos de compartir. Si nuestro destino eterno, como dice Dios, es la separación justa y eterna, es la condenación y el castigo, la realidad es que no hay ninguna razón para celebrar, ni en esta época, ni en ningún momento del año. ¿Quién podría celebrar cuando lo que le espera es la ira de Dios justa por toda la eternidad? ¿Qué motivo de celebración habría? Ninguno. Ninguno. Y Juan lo está considerando. Entendamos, este es el apóstol Juan que está en la presencia de Dios, está viendo lo que está ocurriendo en el cielo y lo único que puede hacer es lloriquear descontroladamente porque está consciente de la realidad que está enfrentando. Está consciente de su condición y está consciente de que no hay nadie digno de cambiar su condición. Implica que no va a haber ningún momento futuro en que podamos disfrutar de un mundo mejor, de un mundo distinto, de un mundo como tal vez cada uno de nosotros a su forma lo ha soñado en algún momento de sus vidas. Nadie fue hallado digno. Pero el drama tiene un giro asombroso, maravilloso y espectacular. Porque mientras Juan está llorando desesperadamente, y esto hay que entenderlo, normalmente la postura de un ser humano cuando llora es agachar su cabeza. Nadie llora viendo para arriba. Y cuesta mucho llorar y ver a las personas a los ojos. Normalmente uno aparta totalmente la mirada cuando uno está en llanto. Y eso es lo que está haciendo Juan. Tiene su mirada hacia abajo posiblemente, llorando desesperadamente. Pero Dios tiene la última palabra. Y eso nos lleva a la segunda verdad. Solamente Jesús puede cambiar la realidad espiritual del ser humano, porque mientras Juan está llorando desconsoladamente, el versículo 5 nos dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Uno de los ancianos que está ahí presente, básicamente le hace una reprimenda amorosa a Juan y le dice, no llores. No estás entendiendo lo que está pasando. No tienes idea de lo que está pasando. Lo único que Dios está haciendo es demostrar que no hay criatura alguna que pueda revertir la situación del ser humano, pero eso no quiere decir que no haya alguien que lo pueda hacer. Le dice, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Por 1100 años, desde que Dios mandó a Moisés a escribir el primer libro, que es Génesis, y hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, 1100 años tardó esa revelación. Dios reveló de múltiples formas. Y los estudiosos piensan que hay más de 300 profecías dadas en el Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo y que Dios estaba apuntando a que Cristo era el único Salvador, el único medio dado por Dios a la humanidad por el cual puede ser salvo. Aquí se nos dice al menos 2. Se nos habla del león de la tribu de Judá, 2000 años atrás de Cristo. O sea, casi 4000 años atrás del presente, donde estamos hoy nosotros. Vean lo que Dios reveló en Génesis 49, versículos 9 al 10. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Vean lo que dice. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se da la obediencia de los pueblos.
Pero no solo eso, 700 años antes de Cristo, Dios le reveló al profeta Isaías lo siguiente, Isaías 11, versículos del 1 al 5 y después el 10. Entonces, un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y les digo esto porque realmente para mí personalmente es impresionante cuando uno ve el desarrollo histórico de lo que Dios ha revelado a la humanidad, ver cómo todo está entretejido hacia un mismo propósito, que es llevar a la humanidad a reconocer a Cristo como el único medio de salvación. Y lo dijo 2000 años antes, y lo dijo 700 años antes, y lo dijo en muchos momentos históricos. Entendamos. Si la visión del cielo es que no hay nadie digno de entrar y tomar el rollo, ¿qué esperanza hay en el ser humano? Dios nos está diciendo que la esperanza es Cristo. En Navidad se supone que celebramos el nacimiento de un bebé, el nacimiento del Hijo de Dios, que dejó el trono y dejó la gloria que compartía con el Padre desde la eternidad pasada para venir a un mundo, nacer como un bebé y ser puesto como un Galileo en un humilde pesebre. Pero no nos equivoquemos. Él es también el que ha vencido. Él es también el que ha obtenido la victoria. Él es el que tiene el poder, la capacidad, la habilidad, la autoridad para tomar el libro de la mano derecha del Padre y ejecutar su contenido con absoluto poder y absoluta fidelidad. Porque Juan nos está diciendo que este león de la tribu de Judá, que esta es la raíz de David, ha vencido. Y quisiera enfatizar el tiempo verbal en que se nos describe la victoria de Cristo. Ha vencido. Es una acción ya realizada. Es una acción ya ejecutada. Familia, la victoria ha sido alcanzada. No estamos a la espera de que Cristo alcance la victoria. Ya la alcanzó. Él ya es victorioso. Y por eso es que no solo tenemos confianza o esperanza, sino que tenemos la absoluta certeza y la absoluta seguridad de que Él ha cambiado nuestra condición actual y nuestro destino eterno. Pero esto es lo impresionante, porque cuando Juan está escuchando que este es el león de Judá, la raíz de David, posiblemente todavía está llorando. No ha visto, no ha mirado. Pero en el versículo 6, él dice, miré, como diciendo, alcé mis ojos y posiblemente esperando ver a ese león fuerte, aguerrido. Juan alza su mirada, versículo 6, y ve en el trono ya es en la misma presencia de Dios, con los 4 seres vivientes y los ancianos. Vean lo que ve, a un cordero, de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan ve a un cordero. Y si ustedes ven en sus Biblias, la palabra cordero está con mayúscula. No está hablando de un animal, está hablando de alguien que es como un cordero. Alguien que cumplió la función de un cordero. Y esto es así porque a lo largo del Antiguo Testamento, animales fueron sacrificados anualmente para expiar el pecado de la humanidad, de tal manera que Dios pudiera relacionarse con ellos por medio del sacrificio temporal de otros animales. Si nunca lo han pensado, de hecho es que de ahí viene la expresión el chivo expiatorio,
Es donde se le culpabiliza a un inocente de algo que se ha cometido. A lo largo del Antiguo Testamento, un animal era sacrificado por los pecados del mundo. Sin embargo, el sacrificio de un animal era insuficiente, de tal manera que tenía que hacerse una vez al año, cada año. Pero vean lo que afirma Juan el Bautista cuando ve a Jesús acercándose a él, Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el testimonio unánime de la Escritura, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendámoslo de esta manera: si Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, no hay otra forma de quitar el pecado del mundo, sino solamente Él. Y es lo mismo que Jesús pensaba de sí mismo. Vean lo que dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese pequeño bebé que hoy pusimos en el pesebre, o que hemos tenido ahí en el pasito, o que al menos viene a nuestra mente la idea de que hoy se celebra el nacimiento de Jesús, es el que vino al mundo con la determinación y la única intención de ser el medio por el cual Dios perdona los pecados de la humanidad. Y si ustedes quieren ver que el testimonio de la Escritura es unánime, 700 años antes, vean lo que escribió Isaías, 700 años antes de que Cristo naciera, vean lo que escribe Isaías, dice: dígame si esta no es la imagen perfecta de lo que ocurrió con Cristo. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. En esta visión, Juan está viendo al Cordero que fue inmolado. Y esta expresión inmolado quiere decir básicamente, apunta específicamente a la crucifixión de Cristo, pero quiere decir que fue mutilado. Básicamente lo que se hizo contra Cristo fue una carnicería por el trato que le dieron y las heridas que ocasionaron a su cuerpo hasta la muerte. Y es como si Juan levantara su mirada con la esperanza de ver un león, pero lo que ve es al Cordero que porta en su cuerpo glorificado las marcas, las heridas de su sacrificio voluntario en favor de la humanidad. Es como si Juan pudiera ver su costado y ver dónde estaba la marca de la lanza que lo traspasó. Es como si pudiera ver sus brazos y sus pies y ver dónde pusieron los clavos. Y Juan reconoce, por lo que ve físicamente en la persona de Jesucristo, este fue el que fue crucificado. Pero ¿saben qué? No está más en la cruz, no está más en un sepulcro. Se ha levantado de la muerte, ha ascendido a los cielos y está en el trono, sentado a la diestra del Padre, reinando en la actualidad y reinará por la eternidad. Este es el bebé que celebramos. Es Dios mismo hecho hombre, muerto, inmolado en nuestro favor. Y si hay alguna esperanza, está en Cristo, que ha vencido a la muerte, a Satanás y al pecado, de tal manera que nosotros podamos recibir los beneficios de su obra en medio de nuestra incapacidad para revertir la condición en la que nos encontramos. Y muchas veces pueden surgir preguntas: ¿por qué tuvo que ser de esa manera? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué tuvo que ser inmolado? ¿Por qué tuvo que ser mutilado? Porque la justicia la determina Dios, no nosotros. Y vean la forma en la que Dios determina cómo debe ser el juicio en contra del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Todo el que ha cometido pecado tiene que morir.
Se le dijo desde el inicio a Adán y a Eva. No creyeron, comieron del fruto que no debían de comer. ¿Y qué les pasó? Murieron primero espiritualmente y después murieron corporalmente. La paga del pecado es muerte, pero no solo eso. Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y uno dice, pero ¿por qué tanto sufrimiento en Cristo? Porque la justicia de Dios y la ira de Dios contra el pecado requería que se derramara la sangre como consecuencia del pecado. Y Cristo no ignoraba esto cuando vino al mundo. Cristo lo tenía claro a qué venía y a qué se enfrentaba. Porque en Mateo 26:39, en los últimos momentos de su vida, dice que cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ese bebé, conforme fue creciendo también en la comprensión de lo que venía a ser. Pero no porque lo tomara por sorpresa, sino porque desde que dejó la gloria con el Padre y se encarnó, Él sabía que venía. Él sabía ser mutilado por usted y por mí. A eso venía. Pero ahora, este Cordero inmolado está de pie en el trono. Y Juan nos describe que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Como dijimos, 7 implica plenitud o perfección. Pero cuando dice 7 cuernos en Apocalipsis, los cuernos son una señal de que tiene el poder, la capacidad y la autoridad para infligir daño en sus enemigos. Tiene el poder y la capacidad para enviar al infierno a todo el que le ha rechazado. Y lo hará justamente, porque cuando dice que tiene 7 ojos, es que tiene la plenitud y la perfección de conocer absolutamente todo de la vida del ser humano. Absolutamente todo de lo que cada uno de nosotros hemos vivido desde el día que nacimos hasta el día en que muramos. No va a haber una sola persona que sea justamente condenada por Dios, o más bien, que sea injustamente condenada por Dios. Él lo conoce todo, absolutamente todo. Y es el que tiene el poder para condenar, porque le ha sido dado por Dios. Y Él ha enviado sus 7 espíritus sobre la tierra. Eso quiere decir que la plenitud de su espíritu cubre la tierra de tal manera que no hay nada que se salga de su conocimiento. No importa si usted está en el monte Everest, en el pico más alto, o si está en la cueva más profunda de los océanos, el Señor sabe lo que ocurre en su corazón, en su mente, lo que dice, lo que hace, lo que no dice, lo que no hace. Absolutamente todo lo conoce el Señor. No va a haber una sola criatura que haya rechazado a Jesucristo que no vaya a recibir su justa retribución y su merecido castigo eterno. Pero al mismo tiempo, no habrá un solo ser humano que haya puesto su confianza en Jesús que vaya a ser defraudado, sino que va a recibir la vida eterna para gozarse en su presencia por la eternidad. Y el drama llega a su clímax en el versículo 7, porque el versículo 7 dice, y Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Es el momento más especial de la historia de la humanidad. Es el momento más determinante en la historia de la humanidad. Jesús toma el libro. Un libro que nunca antes se había podido ver. Un libro que nunca antes se había conocido su contenido. Pero ahora se ha hallado a alguien digno. Ahora alguien tiene el poder, la autoridad, la capacidad, la habilidad y la suficiencia. No solo para tomar el libro, sino para ejecutar el contenido de este. Y el llanto desaparece por completo. Ahora la humanidad tiene esperanza. Ahora puede cambiar nuestra condición actual.
Ahora hay una posibilidad de que cambie nuestro destino eterno porque Cristo ha sido hallado digno de hacer y de ejecutar lo que ninguno de nosotros pudimos en nuestro favor. Familia, cuando Jesús ascendió a las alturas, tomó completo dominio de su creación y está ejecutando absolutamente todo conforme a lo que Dios determinó de antemano que se debía ejecutar. Mateo 28:18, Jesús mismo dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay un solo milímetro de su creación, en medio de todas las galaxias que puedan existir, que no sea total y completamente dominado y gobernado en el presente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él reina en la actualidad y reinará por la eternidad. Y lo más glorioso de todo esto es que los que hemos puesto nuestra fe en Él como Señor y Salvador, reinaremos con Él por la eternidad. ¿Qué garantía tenemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que estaremos ahí todos los que hemos puesto nuestra fe en Él? Vean la respuesta celestial al hecho de que el Cordero toma el rollo de la mano derecha del Padre. Vean el drama. El drama es ilusión ante el anuncio del ángel, desconsuelo ante el silencio sepulcral, pero después viene el clímax, porque Cristo fue hallado digno y el silencio se torna en un cántico, en una adoración cósmica que se va dando, como por así decirlo, en círculos concéntricos, desde los que están más cerca del trono a los que están más lejos del trono. Vean todo lo que dice versículos del 8 al 13. Dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno con una arpa y copas de oro llenas de incienso con las oraciones de los santos. ¿Saben qué es lo que esto nos refleja a nosotros y lo que esto nos ejemplifica a nosotros? Es la respuesta que todo ser humano debería tener ante Cristo. Lo único que ellos pueden hacer al ver la realidad de que Cristo es hallado digno es postrarse. Es postrarse, es caer delante de Él en adoración, en asombro y admiración. ¿Pero por qué lo hacen? Vea lo que dice el versículo 9 al 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres. Un cántico nuevo porque nunca se había cantado, porque nunca nadie había sido hallado digno. Digno eres. Están cantando a Cordero, que es Jesús, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque, siempre que vean un porque en la Escritura es la razón. ¿Por qué Él es digno? Porque tú fuiste inmolado, porque fuiste crucificado en una cruz y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Cristo nos compró. Y vean lo que dice, eso es precioso. Y los has hecho en el presente, no los harás. En el presente los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y ahora sí, reinarán sobre la tierra. Pero cuando Él está diciendo que nos ha hecho un reino y sacerdotes, nos está diciendo que no solamente nos ha dado el privilegio de ser salvos, sino que nos ha dado el privilegio también inmerecido de poder tener comunión con Él, de servirle, de vivir para su gloria. ¡Qué Dios más maravilloso tenemos! Y uno pensaría: wow, las personas que están ahí en el centro explotan en adoración, pero vean lo que dice versículos 11 y 12, porque Juan sigue mirando. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas, y de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza.
Y después se hace todavía más grande la adoración, versículos 13-14. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos. Esto ahora incluye a toda la creación. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y la única respuesta posible es la que dan los 4 seres vivientes que dicen amén. Los ancianos se postraron y adoraron. Vean que el versículo 9 describe gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hace 2000 años vino Jesús a este mundo. Y 2000 años después la salvación se nos ofrece aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Porque Él compró ticos y extranjeros que hoy están en Costa Rica. Y los salva en Costa Rica. Y hoy les ofrece esa salvación. Porque entendámoslo así, y esta es la realidad bíblica. Podríamos estar de acuerdo o no, pero es bueno saberla, es bueno conocerla. Y es que si rechazas a Cristo, te tocará sufrir lo que Cristo sufrió. Porque nadie se ha puesto en tu lugar. Estás rechazando al único que se ha puesto en tu lugar. Y sufrirás por la eternidad. En algunos casos, algunas personas me han preguntado, pero ¿por qué ustedes predican en algunas ocasiones como tratando de meter miedo a la gente con el infierno? No, es que no estamos tratando de meter miedo. Es la realidad, es lo que Dios revela en la Escritura. Y a menos de que te arrepientas, ese será tu destino eterno, porque has rechazado al único medio, al único que es digno de cambiar tu actualidad y tu destino eterno. Y no sería amoroso si no se advirtiera de esto. No sería amoroso y verdadero si no se hablara con la verdad. Y la verdad es la palabra revelada por Dios en las Escrituras. Así que cuando hablamos de condenación para los que rechazan a Cristo, es un acto de amor, aunque la verdad a veces duele. Pero ¿cuántas veces nosotros reconocemos que alguien nos diga la verdad? En muchas ocasiones en nuestra vida, para ver si de una vez por todas reaccionamos. Pero hoy no soy yo, familia, ni son los que los invitaron a ustedes. Porque esto es lo que Dios le manda a decir a la humanidad. Hay uno que es digno. Hay uno que es verdadero motivo de celebración en estas fechas. Ese es el único que puede cambiar nuestra condición actual y nuestro destino eterno. Ese se hizo un ser humano, vivió la vida que no pudimos vivir, sufrió la muerte que merecíamos vivir para darnos vida en su presencia. Ni todos los regalos del mundo se comparan con Cristo, ni todas las celebraciones juntas se comparan con la celebración que nos aguarda en la eternidad a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador. Así que si aún hoy no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es Él, es Dios que te está diciendo, tienes hoy la oportunidad de recibirme. Pero al mismo tiempo te está advirtiendo que si no me recibes, tendré que rechazarte por la eternidad. Y entendamos, Dios no es un Dios que se complace en castigar, pero es un Dios que hace justicia. Y si le has rechazado, lo único que te aguarda es el castigo eterno. Por favor, considera tu realidad hoy. Considera lo que Dios dice que sos y considera a Cristo como el único medio de salvación. Y recíbelo para que empieces a disfrutar de la plenitud de vida que solo en Cristo se puede experimentar. Y si ya has creído en Jesús, lo que este texto quiere hacernos es, no vean con los ojos carnales, vean la realidad espiritual. Nuestro Dios gobierna
Y Él tiene el poder para ejecutar todo lo que ha sido escrito en el rollo. Y parte de lo que ha sido escrito en el rollo es que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Y nunca nadie los va a poder borrar. Y nunca nadie nos puede separar de su mano. Ni de la de Él, ni de la del Padre. Nuestra seguridad es absoluta. Es absoluta. Dentro de poco entraremos en el descanso eterno. Nos deleitaremos en Él por la eternidad. Qué gloriosa es la obra de Cristo. Cuánto motivo tenemos para celebrar. Hoy celebramos al que es digno de alabanza eterna, porque ha cambiado nuestro destino eterno. Hoy celebramos a Cristo porque Él nos asegura una eternidad en su presencia. Señor Jesús, cuán bueno has sido con nosotros. Yo creo que nuestra propia comprensión de cuán bueno has sido con nosotros ni siquiera hace justicia a lo bueno que has sido con nosotros. Has sido infinitamente más bueno con nosotros de lo que podemos comprender o de lo que podemos expresar. Estuviste dispuesto a dejar la gloria con el Padre para venir a ser mutilado, a ser humillado, para comprar personas de todo lugar del mundo y darnos la bendición y el privilegio no solo de poder creer en ti, de poder servirte, sino también de tener la seguridad de que estaremos contigo por la eternidad, Señor. Cuán gloriosa ha sido tu obra, cuán digno eres, Señor, de ser alabado y de ser reconocido por todos, Señor. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha creído, Señor, esa es tu obra, descansamos en lo que tú puedes hacer. Pero te pedimos, Señor, porque conocemos lo que es vivir sin Cristo y vivir en Cristo y con Cristo, Señor, que tengas misericordia de ellos y les concedas arrepentimiento para salvación, Señor. Y a todos los que ya disfrutamos de Cristo y de esta seguridad que tenemos, Señor, concédenos ver la vida con perspectiva espiritual, Señor. Concédenos recordar en cada momento de nuestra vida que ya has vencido, que estás reinando y que reinarás por la eternidad. Y que los méritos de la obra que alcanzaste en nuestro favor nos aseguran para perseverar en medio de las dificultades que cada uno de nosotros pueda estar enfrentando hoy en día en el presente. Cuán bueno has sido con nosotros, Señor. Te cantamos este cántico nuevo, Señor. Lo hacemos nuestro, porque tú eres digno y fuera de ti no hay otro. Gracias por disponerte a cambiar nuestra actualidad y nuestro destino eterno. Si no fuera por ti, estaríamos aguardando la condenación eterna y nuestro llanto sería como el de Juan. Pero te levantaste del sepulcro y la tumba está vacía y estás a la derecha reinando con el Padre, y nuestro lamento se ha transformado en gozo y nuestro desconsuelo y nuestra desesperanza se ha transformado en celebración. Te celebramos hoy, Cristo, y aguardamos el momento en que podamos celebrarte cara a cara y por la eternidad. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor nuestro y Salvador nuestro. Amén.